Al bajar hacia el vestíbulo, custodiado por su escuadrón de guardias, el caos del mundo exterior penetró su burbuja intocable. Antes de subir a su vehículo blindado, un alarido desgarrador atravesó el estruendo de la lluvia. Un niño diminuto, empapado y con ropa que le quedaba enorme, rompió el cerco de seguridad con la urgencia de quien escapa de la muerte. El pequeño se lanzó sobre el pavimento húmedo frente al magnate, extendiendo un sobre sucio. Con pánico dibujado en el rostro, gritaba por encima de la tormenta que su madre había laborado en ese lugar y agonizaba, rogando que Diego representaba su única salvación. Los guardias actuaron con violencia automática, jalando al niño del cuello como si fuera una amenaza mortal. El pequeño cayó, lastimándose las rodillas, pero se incorporó al instante, impulsado únicamente por su amor filial. Diego se detuvo con un pie en el auto. Cualquiera con algo de humanidad habría escuchado, pero él miró al pequeño con el desdén de un monarca ante un mendigo. En su mente retorcida, esa miseria era un insulto, una mancha en su jornada perfecta. Con una frialdad helada y aterradora, Diego se dirigió al niño. No preguntó qué necesitaba. En cambio, cuestionó con soberbia si el muchacho sabía cuánto valía cada segundo de su tiempo. Afirmó que escuchar esos lamentos era una pérdida que se negaba a tolerar. Con un ademán despectivo, ordenó que quitaran ese obstáculo, amenazando con llamar a las autoridades para limpiar su entrada de semejante basura. Mientras lo arrastraban lejos a la fuerza, el niño forcejeó y gritó algo que congeló el tiempo. Gritó su nombre, Leo, y gritó el nombre de su madre, Mariana Ríos. Ese nombre golpeó a Diego como un puñetazo directo, resucitando espectros que creía sepultados bajo montañas de capital. La máscara de frialdad se agrietó, mostrando un dolor viejo. Se giró una última vez. El niño dejó de resistirse y lo enfrentó con una mirada que juzgaba en silencio. En esos ojos oscuros e intensos, Diego vio algo que lo aterrorizó. Se vio a sí mismo. Era como mirar un espejo que devolvía su propia alma de 10 años atrás, con idéntica determinación salvaje. Perturbado por ese reconocimiento imposible, Diego cerró la puerta del auto con violencia, aislándose nuevamente. Mientras el vehículo avanzaba, se sirvió un trago con manos temblorosas, intentando sin éxito ahogar el recuerdo de esa mirada y el eco de un nombre que todavía conservaba el poder de hacerlo sangrar internamente. En el aislamiento del automóvil de lujo, la mente de Diego viajó una década atrás, al día en que su corazón se convirtió en roca. Recordó llevar a Mariana para presentarla a su madre, doña Carmen, en la enorme mansión familiar. Ignoraba que ingresaba a una trampa. Una distracción planeada lo alejó de la sala unos minutos y al regresar Mariana se había esfumado. En su lugar, solo halló a su madre sosteniendo un extracto bancario y bebiendo té con una calma siniestra. Con la frialdad de un trato comercial, Carmen explicó que la joven había aceptado una fortuna para desaparecer, confesando que jamás lo había querido. Como prueba, mostró una transferencia falsificada. Cegado por el sufrimiento, Diego lo creyó todo. Ese día, juró no volver a ser frágil, convenciéndose de que había sido utilizado. No sabía que mientras alimentaba su rencor en la opulencia, Mariana sollozaba en una terminal mugrienta, embarazada y expulsada bajo amenazas, sin haber tocado un peso de los Valdés. De vuelta en el presente, el auto se detuvo en el garaje corporativo. Diego descendió, pero la imagen del pequeño Leo y esa mirada conocida lo perseguían. Fue entonces cuando vio a un guardia a punto de tirar el sobre mojado a la basura. Movido por un impulso incomprensible, Diego gritó, su voz rebotando en los muros de hormigón, ordenando que el hombre se detuviera de inmediato.
Ignorando la razón que le mandaba subir a generar ganancias, arrancó el sobre sucio de las manos del empleado. Necesitaba conocer la verdad. Encerrado en su oficina impecable, el contraste era brutal, el barro de la calle ensuciando su escritorio de cristal. Con manos temblorosas, Diego rasgó el papel. Del interior cayó una fotografía antigua de ambos riendo en un parque y una carta borrada por la lluvia. No era un pedido de dinero, sino una despedida. Mariana revelaba que había sido expulsada por las amenazas de doña Carmen de quitarle al bebé y que había guardado el secreto para proteger a su hijo de esa familia venenosa. El párrafo final de la carta destruyó el mundo de Diego. Mariana escribió que no deseaba su fortuna, pero él tenía derecho a saber. Los ojos que lo juzgarían en el futuro no eran de un desconocido. El niño que cargaba la carta tenía su sangre y su obstinación. Leo era su hijo. Diego soltó el papel como si quemara. Se levantó bruscamente, tumbando la silla. La memoria de haber llamado a su propio hijo basura y haberlo echado bajo la lluvia lo asfixiaba. El pánico lo dominó por completo. Mariana estaba muriendo, su hijo andaba perdido en el frío y su fortuna no valía nada. Diego corrió hacia la puerta, gritando a su equipo con urgencia animal, iniciando una carrera frenética contra el reloj y contra la muerte misma. Diego salió de su oficina como un huracán, ignorando las miradas atónitas de sus secretarios y directores que esperaban para una junta del consejo. Ese hombre controlado y glacial había desaparecido. En su lugar corría un padre desesperado por los pasillos de mármol, gritando órdenes para que seguridad ubicara al niño de inmediato. Exigió saber hacia dónde habían llevado al pequeño, amenazando con despedir a quien se interpusiera en su camino. Localizó a Leo agazapado bajo el alero de una parada de autobús a pocos metros de la torre. El pequeño, abrazando sus rodillas, temblaba de miedo y frío, aislado en medio del gris de la ciudad. Al acercarse, Leo se apartó instintivamente, cubriéndose el rostro por temor a otro golpe. Ese reflejo destrozó el corazón de Diego. Se puso de rodillas en la acera mojada, igualando su altura al niño. Sin gritos ni órdenes, solo habló con humildad y pidió que lo llevara con su madre, prometiendo que nada malo ocurriría. Cubrió los hombros frágiles del niño con su propio saco en un gesto torpe, el tipo de protección que jamás había brindado antes. El viaje al hospital fue tenso. En el carro blindado, el silencio pesaba como nunca. Leo observaba a Diego desconfiado, sin comprender por qué el hombre que lo había rechazado ahora lloraba mientras apretaba el sobre. Diego estudiaba los rasgos del pequeño, la nariz, la expresión de la frente, los detalles que compartía con su propio reflejo. Todo confirmaba lo que la carta ya había revelado. Al llegar, el golpe de la realidad fue brutal. No era una clínica privada ni lujosa. Era un hospital público deteriorado, sobrepoblado y lejos del mundo que Diego solía frecuentar. El aspecto descuidado y el olor penetrante de desinfectante le calaron hondo. Allí habían sido relegados su hijo y la mujer que había amado, mientras él vivía rodeado de oro. Leo encaminó a Diego a través de pasillos llenos de camillas y pacientes esperando atención. La presencia de Diego, con ropa costosa y gesto imponente, provocó miradas entre curiosas y hostiles. Sin embargo, solo se fijaba en la figura menuda que corría delante de él. Entraron en una sala improvisada de cuidados intensivos. Un médico cansado intentó impedir la entrada, pero la autoridad y urgencia del empresario lo convencieron de ceder. Con tono bajo, el doctor explicó que la paciente estaba grave, con una infección generalizada por neumonía y sin recursos para un tratamiento avanzado.
Luchaba únicamente por fuerza de voluntad, como si esperara algo o alguien. Diego entró. El sonido de los monitores era lo único que rompía el silencio. Mariana estaba allí. La mujer que había sido luz en su memoria ahora lucía pálida, demacrada y rodeada de cables. Pese a la enfermedad, conservaba una paz serena. Las piernas de Diego flaquearon ante la culpa. Se acercó con reverencia, abrumado por el temor de empeorar su fragilidad. Leo corrió junto a su madre, apretando su mano y susurrando que había traído al hombre de la carta. Al oír la voz de su hijo, Mariana abrió lentamente los ojos. Eran dulces y conocidos, aunque marcados por fiebre y cansancio. Buscó con la mirada hasta hallar a Diego, empapado y derrotado en la puerta. No hubo reproches ni gritos, solo una sonrisa tenue y triste. Con un susurro casi inaudible, afirmó que siempre creyó que él vendría, convencida de que aún quedaba bondad tras su coraza. Diego cayó de rodillas junto a la cama. Intentó pedir perdón, balbuceando palabras sobre el engaño, la mentira y los años de ceguera. Rogó que no muriera, prometiendo médicos, hospitales y toda su fortuna si servía para salvarla. Pero Mariana apretó su mano en señal de calma, cortando las promesas desesperadas. Miró primero a Leo y luego a Diego, conectando sus miradas. Expresó que el dinero había dejado de importar. El tiempo de lujos ya no existía. Lo relevante era la verdad revelada. Con solemnidad le pidió a Diego que mirara a Leo y jurara ser el padre que merecía. Dijo que guardó el secreto para protegerlo del odio y ahora les entregaba a ambos su tesoro más grande, confiando en el amor más que en el resentimiento. Diego sintió el peso de la responsabilidad y el afecto. Miró a su hijo y luego a Mariana, jurando protegerlo e intentar reparar cuanto había perdido. El médico regresó en ese instante. La tensión en el ambiente subió. Los monitores comenzaron a fallar. Mariana estaba muriendo. El sonido del monitor anunció el final de su lucha. Diego, presa del pánico, exigía ayuda, negándose a aceptar el desenlace. La mano de Mariana se relajó en la suya. Su último aliento fue de paz, de tarea cumplida. Había unido padre e hijo. El tono sostenido del monitor llenó el ambiente, marcando la partida de la única mujer que lo amó por quien era. Diego se derrumbó sobre el cuerpo de Mariana, un alarido de dolor primitivo desgarrando su garganta, mientras Leo lloraba abrazado a la cintura del padre que acababa de conocer. En ese cuarto humilde de hospital, el hombre más acaudalado de la ciudad comprendió que, en realidad, era el más pobre de todos, porque todo su dinero no podía comprar ni un minuto más de vida para Mariana. Los días posteriores a la muerte de Mariana transcurrieron envueltos en una neblina de duelo y trámites. El funeral fue una ceremonia sencilla, pagada por Diego, pero sin la ostentación vacía que solía rodear su existencia. Bajo un cielo plomizo, padre e hijo permanecieron juntos frente a la sepultura recién cerrada. Leo no soltó la mano de Diego ni un instante, como temiendo que ese padre recién descubierto pudiera esfumarse si aflojaba el agarre. Diego, a su vez, sentía el peso de esa mano pequeña no como carga, sino como la única ancla que le impedía naufragar en la culpa. Pero antes de que pudiera comenzar la verdadera sanación, quedaba una cuenta pendiente por saldar, una deuda moral que Diego no podía perdonar. Después de dejar a Leo bajo el cuidado de una empleada de confianza en su ático, Diego se dirigió a la mansión familiar Valdés. La casa, con sus portones de hierro y jardines milimétricamente podados, parecía ahora un mausoleo helado. Encontró a doña Carmen en el mismo salón de té donde, 10 años atrás,
ella había destruido su vida con una mentira bien contada. La matriarca lo recibió con quejas sobre su ausencia en la empresa, preocupada únicamente por la caída de las acciones debido a rumores sobre su comportamiento errático en los últimos días. Diego miró a su propia madre y ya no vio a la mujer poderosa que siempre había temido y respetado. Solo vio a una criatura patética, rodeada de porcelanas caras y vacío absoluto. Sin alzar la voz, manteniendo una calma mucho más aterradora que cualquier grito, Diego reveló que sabía todo. Contó que estuvo con Mariana en su lecho de muerte y que había leído la carta. Carmen intentó interrumpirlo, asumiendo de inmediato una postura defensiva, lista para tejer nuevas manipulaciones y justificar sus actos como protección al patrimonio familiar. Argumentó que había hecho lo necesario para salvar su futuro de una oportunista, pero Diego no le permitió terminar. Con frialdad quirúrgica declaró que lo único que ella había logrado salvar era el dinero, al costo del alma de su propio hijo. Le informó a su madre que mantendría la mansión y su generosa mesada, pues no dejaría que nadie pasara hambre como ella había dejado pasar hambre a su nieto. Sin embargo, impuso una sentencia perpetua. Jamás conocería a Leo. Garantizó que el niño nunca sabría que tenía una abuela, pues esa mujer sentada allí había muerto para ellos en el momento en que falsificó aquella transferencia bancaria. Doña Carmen, por primera vez en décadas, perdió la compostura. El silencio de la mansión se llenó con sus protestas desesperadas mientras veía a su hijo dar la espalda y caminar hacia la salida. Gritó su nombre, pero Diego no se detuvo. Salió de esa casa para nunca volver, dejando a su madre prisionera de lo único que realmente amaba, su soledad dorada. La verdadera transformación de Diego, sin embargo, no ocurrió en las salas de juntas, sino dentro de las paredes de su propia casa. Aprender a ser padre de un niño de 8 años, marcado por el duelo y la pobreza, fue el desafío más difícil de su carrera. En las primeras semanas, la convivencia fue tímida. Diego, el hombre que negociaba fusiones billonarias, se veía torpe al intentar preparar el desayuno o ayudar con la tarea. Pero persistió. Redujo drásticamente su carga horaria en la empresa, delegando poderes para estar presente en la cena, para leer cuentos antes de dormir, para simplemente estar ahí. Hubo una noche específica que selló el destino de ambos. Leo tuvo una pesadilla y despertó gritando por su madre. Diego corrió al cuarto del niño. En lugar de llamar a la niñera, se sentó en la cama y abrazó a su hijo, dejando que el pequeño llorara en su hombro hasta sollozar. En ese abrazo, Diego susurró promesas de que jamás lo abandonaría, de que enfrentarían ese dolor juntos. Leo, sintiendo la sinceridad en los latidos del corazón de su padre, se calmó y por primera vez lo llamó papá. Esa única palabra valió más para Diego que todos los dividendos que había acumulado en su vida. El tiempo pasó, cicatrizando las heridas, aunque la añoranza de Mariana permanecía como una presencia dulce entre ellos. Un domingo soleado, en el mismo parque de la vieja fotografía, Leo corría tras una pelota, saludable y riendo. Observando desde la banca con una sonrisa genuina, Diego comprendió la ironía del destino. Había pasado la vida construyendo torres de cristal, creyendo que eso era el éxito, pero su verdadero legado corría allí en el césped. El hombre que había expulsado a su hijo bajo la lluvia había muerto para dar lugar a un padre. Allí, viendo a su hijo jugar bajo la luz del sol, comprendió la verdad que Mariana intentó enseñarle. Su verdadero legado no era la Torre Valdés, su legado era ese niño.
Su legado era el amor que había sobrevivido a la mentira, al tiempo e incluso a la muerte. El hombre que antes expulsara a su propio hijo bajo la lluvia había muerto y en su lugar nació un padre. Y mientras observaba a Leo saludarlo a la distancia, Diego supo que, a pesar de todo el tiempo perdido, finalmente se había convertido en el hombre rico que Mariana siempre supo que podía ser. Caminaron juntos a casa, tomados de la mano, dejando atrás las sombras del pasado, listos para vivir el futuro que el amor, y no el dinero, había comprado. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para más relatos emocionantes. Y dime en los comentarios, ¿crees que el dinero es la verdadera riqueza o que la familia lo es todo? Te leo abajo.